Este mensaje va dirigido para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres, son autónomos y no queremos ningún cártel porque nosotros no somos ningún cártel. Lo que estás viendo no es un batallón de un ejército regular, ni una célula terrorista. Se trata de una de las tantas autodefensas mexicanas que han surgido en territorio azteca como respuesta a la violencia ejercida por los narcos, pero también a la falta de soluciones del Estado. Armados con fusiles de guerra y protegidos con chalecos antibalas, estos milicianos han sido uno de los fenómenos más impresionantes en la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, tampoco han estado exentos de polémica. Para algunos, héroes del pueblo trabajador. Para otros, empleados directos de los capos narco más sanguinarios del país. En este nuevo video de Militarmente queremos analizar en detalle la historia de las autodefensas para intentar responder una pregunta que lleva más de una década. ¿Son vigilantes o criminales? Acompáñanos a descubrirlo. La historia de las autodefensas mexicanas comienza aproximadamente en 2013, cuando en la comunidad de La Ruana, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, el agricultor y empresario Hipólito Mora Chávez convocó a una reunión con referentes locales, invitándolos a levantarse en armas contra el crimen organizado que azota a la región. Los sicarios de diversos cárteles solían cobrar cuotas de protección o directamente tomar los pocos bienes que los campesinos lograban conseguir mediante sus labores. El malestar era compartido por toda la población, pero no contaban con la organización necesaria para poder decir basta ante la amenaza narco. Sin embargo, ese llamado a la acción fue la chispa que encendió la llama de las milicias ciudadanas. Al cabo de pocos días, una reunión similar se llevó a cabo en la comunidad de Tapalcatepec, esta vez liderada por el doctor michoacano José Manuel Mireles, quien instó a sus vecinos a armarse en contra de los cárteles. Es en ese momento que nacen las primeras autodefensas, una de las organizaciones armadas más polémicas y particulares de México, caminando la fina línea entre vigilantes y criminales. Nace para quitarnos la presión que nos tenían estas personas. Nos tenían sometidos a lo que ellos decían nada más. Y cansados de eso fue que organizamos este movimiento y vamos a seguir adelante. Las autodefensas se iniciaron como pequeñas milicias campesinas armadas con mosquetones, rifles calibre 22, los cuales están permitidos por la Sedena mexicana, pero de a poco fueron apareciendo unidades de grueso calibre entre el arsenal de estas organizaciones paramilitares. Entre las piezas más destacadas están las carabinas M4, fusiles AKM de producción soviética y subfusiles como el MP5. Incluso se decomisaron fusiles G3, los cuales durante décadas fueron el arma principal del ejército mexicano. Se trata de una plataforma antigua pero poderosa, calibrada para disparar cartuchos 7.62 x 51 mm OTAN con una cadencia de entre 500 y 600 rondas por minuto. Una clave para entender por qué las autodefensas se fueron volviendo cada vez más violentas es analizar el crecimiento de frentes como la familia michoacana y los caballeros templarios, grupos que llevaron la criminalidad hasta límites insospechados. Además del tráfico de drogas que regularmente hacían en el estado de Michoacán, la seña particular que distinguió a los caballeros templarios de sus antecesores de la región fue la constante incursión de violencia desmedida ante sus víctimas, así como el cobro de derecho de piso, principalmente a empresas que lavaban dinero de otros cárteles como el CJNG y los Zetas. Paulatinamente, las autodefensas fueron alcanzando a los sicarios narco en cuanto a poder de fuego y armamento. Pero no solo basta con tener buenas herramientas destructivas, sino que también es necesario una organización fluida para poder operar. La organización de estos grupos se asemeja al de las milicias paramilitares, con algunos líderes y lugartenientes que comandan al grueso de los soldados campesinos. Se les ha visto comunicándose mediante radios telefónicas y también con radios de onda corta.
Uno de los elementos más populares es la denominada gabacha, un receptor y transmisor de radio que usan para comunicarse entre ellos, y puesto que captan las señales de grupos enemigos, también sirven para espiar a los cárteles que usan este aparato. En cuanto a movilidad, las autodefensas poseen diferentes tipos de vehículos de diversas marcas y modelos recientes, en su mayoría robados a sicarios abatidos durante balaceras. Las camionetas tienen un lugar especial en esta guerra, ya que no solo son más robustas y resistentes, sino que permiten el emplazamiento de soldados en la caja posterior, transformando a un vehículo de uso civil en una suerte de maquinaria de guerra primitiva. Y ya que hablamos de muertes, volvamos a hablar de los dos principales enemigos de las autodefensas, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, los Caballeros Templarios nacieron de las cenizas de la poderosa y extinta familia michoacana, la cual cayó bajo su propio peso durante los primeros operativos a gran escala de la guerra contra el narco. Así fue como en marzo de 2011 los Caballeros Templarios anunciaron el inicio de sus actividades mediante decapitaciones y narcomantas, en las que aseguraban ser aliados de la población civil. Nada más lejos de la realidad. Sus actividades son igual de violentas que la de los otros grupos criminales, con el detalle particular de su extraña fascinación religiosa y su tendencia al despellejamiento de sus víctimas. Si bien los vecinos no son su principal objetivo, los civiles suelen ser daño colateral en los violentos atentados de esta agrupación. Es por esto que las autodefensas posaron sus ojos en los templarios. En este video podemos ver un operativo de las autodefensas desde adentro, durante los instantes previos a una balacera con los caballeros ocurrida en Michoacán, más precisamente en la comunidad de Pareo. En este material, José Mireles, uno de los referentes de la milicia ciudadana, pregunta a un transeúnte por la localización de los criminales. Luego se comunica mediante radio con sus hombres. Gracias. A ver, compañeros, que por ahí están los malandros en la gasolinera, ahorita a donde vamos a ir a entrar, para que estén al pendiente. Lo que siguió fue un brutal enfrentamiento que culminó con varios sicarios abatidos y cientos de casquillos como recuerdo de una guerra sin cuartel. Por su lado, el CJNG no necesita presentación. La banda de Jalisco es el principal referente del mundo criminal mexicano y se transformó en el enemigo público número uno tanto para las fuerzas policiales como para las autodefensas. En este caso, los sicarios del Mencho o Cegueda Cervantes están mucho mejor preparados en cuanto a armamento, siendo tal vez el cártel con mayor poder de fuego de todo el continente. Cuentan en su poder con fusiles de asalto, ametralladoras, rifles calibre .50 e incluso con las brutales minigun con las que convierten automóviles en chatarra. En numerosas ocasiones las autodefensas se han visto superadas por los soldados del CJNG. Lo que verás a continuación es de una naturaleza muy fuerte, por lo que recomendamos discreción. En el suelo yacen soldados civiles de Tepalcatepec decapitados por el cártel de Jalisco. Aún así, los guerreros campesinos no se piensan rendir ante los embates del grupo criminal más poderoso del país. Armados con AK-47 y en trincheras improvisadas que parecen tomadas directamente desde los campos de batalla en Ucrania, las autodefensas de la zona se mantienen al pie del cañón. Tal vez en este punto te preguntes cómo un grupo que se encarga de ponerle un fin a la violencia narco podría calificarse de otra forma que no sea heroica, pero la historia nunca es tan sencilla. Desde hace años existen sospechas de que muchas de las autodefensas son en realidad células financiadas y armadas por grupos narco, que mediante la acción civil buscan destruir los negocios enemigos. Supongamos por un instante que somos capos de una organización de narcotráfico y que queremos adueñarnos de una región de gran importancia táctica para el trasiego de cocaína. Podríamos ir directo al choque con nuestros sicarios, o también podemos financiar y brindar armamento a vecinos locales, a los cuales se les prometen mejores tratos con la condición de que expulsen de la zona a los cárteles actuales. Tanto el CJNG como los templarios han sido acusados de este tipo de actividades, lo que ha colocado una sombra de dudas sobre el accionar de todas las autodefensas.
Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que existe evidencia suficiente para afirmar que gran parte de estos grupos fueron realmente creados por el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante un método realmente increíble. El Mencho básicamente vestía a alguno de sus operadores regionales menos conocidos como granjeros o campesinos que luego se unían a las autodefensas, operando desde adentro de las organizaciones. Con el tiempo se hizo imposible distinguir entre grupos armados integrados por vecinos furiosos o las células de sicarios conformadas para eliminar a la competencia. Hay algunos ejemplos notables, como los ex autodefensas Juan José Farías, alias El Abuelo, quien luego operó para el narcotráfico, o los hermanos Sierra Santana, quienes hoy forman parte del grupo Los Viagras. Por supuesto, también hay casos opuestos, en los que los jóvenes que ingresaron al mundo del crimen desde niños se han arrepentido del camino de la ilegalidad y han decidido incorporarse a la resistencia campesina. Un ejemplo de estos casos es el M3. Este joven era integrante de los Caballeros Templarios y, según sus propias palabras, ingresó al cártel por su fascinación con las armas de fuego, pero no disfrutaba de ejercer la violencia contra civiles. Es por eso que en 2014, a sus 18 años, se unió a las filas de las autodefensas de Apatzingán. Al día de hoy no sabemos cuál ha sido el destino de este joven, pero los cárteles suelen cobrar con sangre este tipo de traiciones. Una pregunta central que se ha realizado el Estado mexicano es: ¿cómo se controla a un movimiento armado ilegal que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad y que además combate de manera exitosa a un cártel de droga en Michoacán? En 2014, el secretario de Gobernación de México instó a las milicias civiles a abandonar sus armas y volver a casa, pero luego de un acuerdo los grupos mantuvieron tanto su territorio como su armamento, incluyendo fusiles de asalto de alto calibre, los cuales solo están permitidos para uso militar. Más tarde, con una política de «si no puedes vencerlos, úneteles», el mismísimo gobierno federal intentó institucionalizar a estas organizaciones mediante acuerdos bipartitos, en los que los diversos grupos de autodefensa de la región pasaban a ser conocidos como Cuerpos de Defensa Rural. Por supuesto que, teniendo en cuenta la sospechosa relación de algunos de sus referentes con los cárteles narco, esto pone a las autoridades mexicanas en una posición muy incómoda. ¿Recuerdas a Hipólito Mora, ese referente michoacano que llevó a cabo uno de los primeros encuentros de estas organizaciones? Desde 2013 era el principal líder de las autodefensas y uno de los voceros más frecuentes de estos frentes. Luego de una década de combates, Mora cayó muerto el jueves 29 de junio de 2023 en su Ruana natal. Allí fue emboscado y atacado por sicarios armados que destruyeron la camioneta blindada en la que viajaba el referente campesino. Se trató de un ataque directo en contra del ex líder de autodefensas y los primeros reportes indicaron que al menos 2 de los escoltas de Mora Chávez también fueron asesinados. Periodistas y figuras de la política rápidamente publicaron en sus perfiles palabras de congoja respecto al asesinato. Incluso el expresidente Felipe Calderón se unió al luto mediante una serie de tweets. En los impresionantes videos compartidos a través de redes sociales, puede verse la camioneta blanca en llamas y a su lado, el cuerpo sin vida del hombre que se enfrentó al CJNG y a los infames Caballeros Templarios. Pese a su estatus como fundador de las autodefensas, Mora no dejó de criticar la corrupción que fue consumiendo a esas organizaciones. A medida que las milicias campesinas se acercaron al mundo de la política y el narco, sus miembros fueron siendo cada vez más permeables al soborno y a los trabajos sucios por debajo de la mesa. La muerte de Hipólito Mora Chávez ha despertado incógnitas sobre el futuro de las organizaciones que él mismo ayudó a crear hace una década. Si bien su poder y capacidad operativa ha sido cercenada luego de la muerte de algunos de sus principales referentes, las autodefensas continúan siendo uno de los fenómenos más increíbles de la historia reciente de México. Son un producto directo de la violencia ejercida por los narcos, pero también de la absoluta falta de respuestas por parte de las autoridades policiales, militares y estatales. En esa anomia absoluta se generó el vacío necesario para que miles de campesinos tomaran sus armas y se encargaran de proteger con su propia sangre el territorio que han trabajado toda su vida. La respuesta a la pregunta que dio inicio al video es difícil de formular. Probablemente no haya una categoría única, ya que el estatus de estas milicias varía dependiendo de los casos, y es por eso que intentamos presentarte toda la historia de estos grupos.
Las decapitaciones, los cadáveres en fosas clandestinas y la desaparición de personas se han vuelto trágicamente cotidianas para los mexicanos. Si bien es cierto que la guerra contra los narcos aceleró este estado de violencia generalizada, las causas deben buscarse en un complejo entramado que involucra la complicidad del poder político, las disputas entre los cárteles y una enorme cantidad de mano de obra desempleada. Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad. Solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones. Ya ni hablar de la corrupción. En este contexto surgen grupos de civiles armados que se hacen llamar autodefensas. Básicamente se trata de ciudadanos que han tomado las armas y se enfrentan contra los narcos que quieren someterlos a su reinado de criminalidad. En su contienda también confrontan con el gobierno, a quien considera tan responsable de la situación como a los cárteles. En este video vamos a explorar esta problemática y recordar los enfrentamientos más impactantes. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Comencemos! Hace una década surgieron algunos grupos armados civiles que conmocionaron a México. Michoacán, donde no hay paz sino una tensa calma, fue donde se originaron estos grupos. Luego se replicaron a lo largo del país, como el grupo Machete en Chiapas. Estos grupos no erradicaron al crimen organizado, sino que se volvieron actores indispensables para regular la violencia. Se trata de un balance que no le da tranquilidad a los lugareños, que siguen inmersos en una situación desesperante. Corroído por el crimen organizado, México ya no controla sus cárceles ni vastos sectores de su territorio. Los narcos ya no se conforman con abastecer el mercado estadounidense de cocaína, anfetaminas y marihuana, sino que buscan corromper a las poblaciones locales para proteger su negocio y masacrarse entre distintas facciones. Esto genera una reacción violenta de los locales, comprensible pero peligrosa. Queremos ayuda del gobierno y si no que se abran a la nos dejen a nosotros solas. En 2013, más de un centenar de hombres se levantó en armas en el corazón de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, al oeste de México. Se hicieron llamar Autodefensas de Michoacán, y su pretensión era combatir y aniquilar al cártel de los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado. El 24 de febrero de ese año, unas 200 personas salieron a las calles con playeras blancas con el logo de Autodefensas para anunciar que iban a combatir de igual a igual al cártel que secuestraba y mataba a los agricultores, cobraba piso y cometía abusos contra las mujeres. Veamos ahora algunos enfrentamientos que han protagonizado estas fuerzas armadas vecinales para combatir al crimen organizado. En el periodo conocido como La Guerra, sucedido principalmente en 2021, se caracterizó por enfrentamientos entre facciones del CJNG con elementos de las Fuerzas Armadas y grupos de autodefensas, generando un sanguinario caos para la comunidad de Michoacán. Estos choques se dieron en medio de las ocupaciones que el cártel llevó adelante, conquistando terrenos de los campesinos locales. Los agricultores que intentaban regresar a sus parcelas y recuperar sus casas fueron amedrentados violentamente, lo que hizo que no puedan volver a sus hogares. Estamos hablando de ataques con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres colocadas en los predios invadidos por los delincuentes, tal como se ve en el siguiente archivo. Este tipo de ataques, como el que acabas de ver en el video, fueron los primeros de otras ofensivas que vendrían después. Los grupos de autodefensa querían recuperar su territorio y no iban a rendirse. Tras 2 años de movilizaciones que reunieron a más de 15.000 hombres armados en 34 municipios a lo largo de todo Michoacán, los grupos de autodefensa consiguieron desarticular al cártel a fuerza de balas, muerte y atentados. Todo esto de manera ilegal, como si fuera la ley de la selva.
Sin embargo, estos grupos nunca conformaron una fuerza regional homogénea. Cada nuevo grupo utilizaba el apodo de autodefensa, pero se quedaba como responsable de su propio municipio, definido por las fronteras administrativas. Este enfoque local se reflejaba en los uniformes, camisetas blancas o azules con el nombre del municipio impreso bajo las palabras Autodefensas de Michoacán o el estado al que pertenecía la persona y la palabra libre. Las autodefensas al principio recurrían a las escopetas y pistolas viejas que poseían. Después de varias semanas de haber tomado las armas y al sentir la respuesta de los delincuentes, los civiles organizados vendieron ganado y huertas para comprar algunos rifles R-15 y AK-47 y estar en paridad de armamento con los cárteles que enfrentaban. Al interior de los grupos se daban importantes variaciones sociológicas. Aunque sus miembros procedían de regiones similares, sus perfiles abarcaban desde pequeños agricultores y empleados hasta empresarios y figuras locales importantes. Todos unidos en una violenta cruzada contra el narco. Además, incluían a miembros de los templarios y a narcotraficantes independientes que veían en las autodefensas una oportunidad para la redención social y la recuperación o apropiación de mercados ilícitos. El proyecto, que en un principio pretendía erradicar la zona de narcotraficantes, empezaba a enturbiarse. Sin embargo, al principio de la formación de estos grupos, el reclamo y la desesperación eran genuinos, tal como puede escucharse según miembros de uno de los grupos. Estamos hartos de la delincuencia, del secuestro, de los levantones, de las violaciones a nuestras familias. Las autodefensas declaraban hacer lo que el gobierno no hacía en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, al tiempo que le pedían a ese mismo gobierno que las apoyara con recursos políticos y militares. Ahí surge una de las controversias más importantes que sobrevuelan a estos grupos. Mientras reivindicaban una tradición de localismo, rancherismo, autoorganización y justicia por mano propia, exigían también una mayor presencia e intervención del Estado, principalmente para respaldar sus levantamientos y la lucha contra los cárteles narco. También tenían que lidiar con otros graves inconvenientes. Por ejemplo, debido a su amateurismo, uno de los mayores problemas que tenían estos civiles armados era que el crimen organizado se infiltraba entre los grupos de autodefensa, causando estragos y delincuencia. Es impactante ver cómo estas bandas de civiles se fueron profesionalizando. Además del armamento, los grupos de autodefensa de Michoacán cuentan con diferentes tipos de vehículos de diversas marcas y modelos recientes, en su mayoría robados a los caballeros templarios y proporcionados por el CJNG. Te preguntarás por qué el cártel Jalisco Nueva Generación aportaba maquinaria a un grupo de autodefensa. La respuesta es bastante sencilla. En este tipo de conflictos, los cárteles rivales suelen intervenir para sacar provecho de la situación. Esto genera aún más violencia y confusión en un México ya abrazado por el salvajismo y la brutalidad. Las autodefensas buscan imponer un nuevo orden social. El problema es que la violencia que los cárteles emplean terminó siendo inspiración de su propio accionar. Torturan, desaparecen y asesinan a los miembros de los grupos narcos que atrapan, generando una espiral de violencia incontenible. Lo más interesante de todo es que, comportándose de este modo, las autodefensas mostraron que no persiguen la erradicación total del crimen, sino separar las actividades delictivas como la producción y el tráfico de drogas del resto de la sociedad. La idea es regresar a un pasado en el cual los narcos no se metían con la gente. En otras palabras, para vivir con tranquilidad habría que restaurar dos universos paralelos, con el crimen por un lado y la sociedad sana por el otro. Así, cuando el gobierno no hace su trabajo contra los grupos criminales, las autodefensas consideran que deben hacer justicia con sus propias manos y convertirse en protector de la comunidad, incluso aunque eso signifique cometer las mismas atrocidades que los narcos. En la localidad de Tepalcatepec, estado de Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas pelearon por tierra y aire cada centímetro de terreno.
En un recordado enfrentamiento que fue registrado por los celulares de los protagonistas, los autodefensas levantaron un dron para ver la posición de sus rivales atrincherados en un cerro y así descubrieron que estaban por ser atacados con un lanzacohetes RPG. El riesgo de un ataque con artefactos explosivos era demasiado elevado para su vida, por lo que los autodefensas se ocultaron en una trinchera cavada a unos metros para intentar sobrevivir. Esta ubicación además les permitió ver el cerro donde se escondían sus enemigos. Veamos material del momento de la acción. En otra contienda entre el CJNG y los autodefensas, en la misma localidad, 3 personas resultaron heridas. Una pertenecía a la agrupación de civiles armados y las otras 2 eran elementos de la Guardia Nacional que habían llegado al lugar a modo de refuerzos, ya que las autodefensas habían pedido que por favor envíen ayuda. Además, luego del enfrentamiento se reportaron 5 personas desaparecidas, pertenecientes a la banda de los civiles armados. En este conflicto sucedió una maniobra estremecedora de terror psicológico que el CJNG sabe manejar también. El cártel empezó a llamar desde los teléfonos de estos 5 individuos a los familiares para informarles que ya los habían decapitado, cuando al momento del llamado ninguna muerte había sido confirmada. Aquí vemos un testimonio de lo sucedido. Tenemos 2 militares heridos, un civil herido, 5 civiles desaparecidos. Se presume que las familias de los desaparecidos dicen que les marcaron cuando los estaban decapitando. Lamentablemente, tiempo después se confirmó que las víctimas efectivamente habían sido ejecutadas por los despiadados sicarios del cártel. Ese mismo año se dio otro evento traumático para los habitantes de Tepalcatepec. Los restos de un vehículo calcinado, balaceras intensas y casquillos regados sobre el pavimento fueron imágenes que circularon a través de las redes sociales como resultado de uno de los enfrentamientos más violentos protagonizado por las autodefensas locales y miembros del CJNG. Todo ocurrió por la noche hasta la madrugada del jueves 29 de julio de 2021. Ambas facciones iban equipadas con camiones especialmente conocidos como monstruos y armados con fusiles Barrett calibre .50 y rifles AK-47 y AR-15, además de drones explosivos. Se supo que el hecho ocurrió en el camino al basurero municipal, donde los integrantes del grupo criminal fueron frenados por varios autodefensas de la zona a lo largo del correr de las horas. En el video a continuación vemos como un presunto autodefensa se burla de la derrota del grupo de élite del CJNG. Aquí está la grupo Elite. ¿Por qué me dejaron tantas balas? Perros. Me dejaron de casquillos de cuerno. Mira. Me dejaron de tiros, mira. Mira nomás de tiros. Como juntando maíz. Así se ve otra prueba más de que los autodefensas utilizan métodos similares a los de los cárteles narcos para amedrentar al enemigo. Por otra parte, en varios videos difundidos en las redes, se registró otro enfrentamiento armado entre las autodefensas contra integrantes del CJNG en su intento por ingresar a territorio de Tancítaro, en Michoacán. De acuerdo con información oficial, el tiroteo duró varias horas, en las que los civiles armados habrían detenido parcialmente el avance del grupo narco. En los videos se muestran balaceras con armas de alto poder desde vehículos, mientras los civiles locales buscan resguardo de la lluvia de balas mortales. La problemática de los grupos de autodefensas suelen estar al rojo vivo, sobre todo cuando en medio de los combates con los narcos, piden refuerzos de las autoridades nacionales que no siempre responden favorablemente. La mayoría de las veces la postura oficial es que los grupos no tienen autoridad para hacer justicia por mano propia, por lo que el gobierno no puede mandarles apoyo con elementos militares ni armamento para defenderse.
Eso provoca violentas reacciones de los civiles armados que, por ejemplo, el 16 de noviembre de 2013 tomaron la presidencia del municipio de Tancítaro a modo de protesta, tal como se ve en el informe de este noticiero. Los grupos de autodefensa irrumpieron a las 9 de la mañana del sábado en la cabecera municipal de Tancítaro a bordo de camionetas con leyendas contra los llamados o autollamados caballeros templarios. Armados con carabinas y con armas de alto poder, las llamadas autodefensas tomaron la plaza principal y luego la presidencia. Este tipo de acciones violentas por parte de quienes pretenden proteger sus poblados suele terminar muy desfavorablemente, ya que surgen situaciones de enfrentamientos incluso entre facciones distintas de autodefensas. Por ejemplo, un hecho ocurrido en diciembre de 2014 enfrentó a los líderes de dos bandos de un mismo grupo de civiles armados en la comunidad de La Ruana, dando como resultado 11 víctimas fatales. Entre los muertos se encontraba el joven hijo de Hipólito Mora, líder de una fuerza rural en Michoacán. Este hombre, fundador de una de las facciones más potentes de autodefensas del Estado, ya había protagonizado otros hechos de extrema violencia, ya que desde 2014 su organización enfrentaba incluso a las propias fuerzas de seguridad. Respecto al tiroteo de La Ruana, Mora responsabilizó a Alfredo Castillo, jefe de la facción opositora, de la trágica muerte de su hijo. Así lo confirma en esta entrevista brindada a minutos del hecho. Hipólito, mataron a tu hijo. A mi hijo y a no sé cuántas personas más, 5 o 6 personas de los nuestros, ya nos habían avisado que nos iban a atacar. Bajo este clima de violencia, las autoridades suelen planear operativos gubernamentales que buscan desarmar a estas agrupaciones civiles. Sin embargo, los grupos de autodefensas de Michoacán se resistieron a entregar pistolas y fusiles si antes no se detienen o eliminan a los principales líderes del narcotráfico. Estas demandas buscan restablecer la seguridad en todo el estado, pero la resistencia terminaría en tragedia. Según denunciaron en su momento las autodefensas, en una oportunidad soldados dispararon contra la población de Antunes en el municipio de Parácuaro, y ellos defendieron a los civiles como si se tratara de un ataque narco, dejando como saldo 2 muertos en el tiroteo. Son incontables los enfrentamientos entre estos grupos de civiles armados autoconvocados y cárteles narcos, así como contra las autoridades y otras facciones de los propios autodefensas. Es un secreto a voces entre todos los pobladores pacíficos de Michoacán el miedo de que estas organizaciones armadas se vean tentadas por los negocios de la droga y se conviertan en cárteles narco ellos mismos. Chiapas es uno de los 31 estados que conforman México. Sus zonas montañosas, el denso bosque tropical y los monumentos arqueológicos conjugan un ambiente ideal para el turismo. Sin embargo, hace años se ha convertido en una región en donde pende de un hilo la vida de sus pobladores y de quien se atreva a entrar. Frente a la presencia de agrupaciones criminales y a la inoperancia y corrupción de los gobiernos locales, han surgido grupos de autodefensas que, embanderándose en proteger su territorio y población, cada día que corre siembran más terror en Chiapas. En este nuevo video de Militarmente te vamos a contar cómo surgieron los principales grupos de autodefensa que azotan la región y cómo se convirtieron en lo que juraron destruir. Al sur de México y limitando con Guatemala se encuentra el estado de Chiapas. Al tener frontera con un país centroamericano, a través de los años se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Esto lo volvió territorio ideal para la proliferación de delincuentes narcos. Sin embargo, Chiapas no sufre solamente las violencias del crimen organizado, sino que sus habitantes lidian con la no intervención de las fuerzas de seguridad y la corrupción del poder político. Todo este contexto convirtió a este estado en un caldo de cultivo ideal para el nacimiento de grupos de autodefensa.
En tan solo 3 meses, en el año 2021 se crearon 3 de estos grupos en Chiapas. En Panteló, el Machete. En una parte de la sierra, los hombres autodenominados los de la selva. Y por último, las Fuerzas Armadas de Simojovel. Todos tienen como supuesto objetivo acabar con las bandas de la delincuencia organizada y con los malos gobiernos en la zona selva y las montañas de Chiapas. Sin embargo, su accionar lejos está de conducir a aquellos pueblos a encontrar la paz. Estos levantamientos civiles no son una novedad para los ciudadanos mexicanos. Lamentablemente no son los primeros en la historia del país. Si bien Panteló tomó las armas en el año 2021, entre 2013 y 2014 lo hicieron 36 municipios de Michoacán, quienes se rebelaron contra organizaciones criminales sostenidas por la complicidad y la corrupción del Estado. Uno de los líderes más recordados es Hipólito Mora, quien a través de la autodefensa combatió al crimen organizado por varios años, pero fue asesinado en 2023 por el grupo narco Los Viagras. ¿Qué sucedió entonces en 2021 para que estos grupos nazcan en Chiapas? El grupo de autodefensa El Machete irrumpió en medio del apogeo de la militarización de México y del recrudecimiento de la violencia y la impunidad. Asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones son escenas de las que ya nadie se sorprende en Chiapas. La gota que rebalsó el vaso fue que días previos a la formación de El Machete, un grupo del crimen organizado conocido como Los Herrera, provocó una emboscada de madrugada en una región indígena en donde armas de gran potencia y explosivos fueron parte del atentado contra la comunidad. A raíz de este ataque hubo 12 víctimas fatales y al menos 3.000 personas de la comunidad se vieron obligadas a huir de sus hogares. Para saber quiénes son los Herrera, hay que remontarse a principios de los años 2000. Durante aquellos tiempos, Austreberto Herrera impuso su ley en Panteló. ¿De qué manera? Ejercía terror a la población sacando provecho de su cargo, ya que era el juez municipal en la ciudad desde el 2002. La comunidad vivía aterrorizada de ese hombre y del grupo delictivo que lleva su nombre, el cual, como todo cártel narco, resolvía sus conflictos con violencia y a los tiros. En el año 2019 quedó preso por homicidio calificado, pero eso no significó el fin del grupo criminal y familiar, ya que sus hijos, Daily y Rubén Estanislao, tomaron el poder y continuaron con su legado de terror contra las comunidades indígenas del Estado. Tras vivir la impunidad de los Herrera, el grupo El Machete, cansado de que su comunidad sea rehén del crimen, se pronunció. Entramos no para atacar el pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes del crimen organizados. Entramos por no queremos más muertes. Luego anunciaron la toma de armas en contra de la corrupción política local, a la que acusaron de ser cómplice del narcotráfico y le adjudicaron 200 asesinatos en los últimos 20 años. Al final terminan el comunicado de manera contundente. Nuestra paciencia se acabó. Lo que es llamativo de todo esto es que repudian la violencia del crimen organizado. Sin embargo, despliegan un accionar muy similar al de estos grupos. Graban con advertencias que suenan a amenazas, tapan sus rostros y, lo más fuerte de todo, lucen armas de gran calibre. Así los habitantes del lugar quedan entre medio y a la suerte del accionar de las agrupaciones del crimen organizado, quienes hace décadas saquean sus territorios, o de los grupos de autodefensa que dicen protegerlos, pero utilizan el mismo modus operandi que los primeros. Mientras tanto, el gobierno local deja el paso libre para que aquellas zonas sean tierra de nadie. Frente a la ausencia de alguien que brinde una verdadera protección y garantice poder vivir en libertad, una semana después de la creación de El Machete, las comunidades indígenas del municipio de Panteló apoyaron a este grupo de autodefensa. En lo que pareció ser un acto de inauguración cuasi heroico, más de 150 civiles armados se presentaron oficialmente, anunciando que buscaban frenar el terror y los delitos que los grupos del crimen organizado cometen contra los pobladores. Es imposible no ver en el siguiente video cierto aire de campaña electoral, en donde un político promete un buen porvenir. Ya no queremos más sicarios, ya no queremos más narcotraficantes, porque Panteló no vive de narco, no
viven de tal cosa, viven de su maíz, su frijol, su trabajo en el campo. Además, en aquella oportunidad aseguraron que la presidenta municipal de Panteló en ese momento, Delia Janet Velasco Flores, junto a su esposo Raquel Trujillo Morales, quien estaba en campaña para sucederla en el cargo, eran aliados de los grupos dedicados al narcotráfico y quienes siembran el terror en la población. Sus palabras parecieran ser justas, pero ¿imaginas vivir en una zona que quede entre medio de estos conflictos? La vida de aquellos pobladores queda librada al azar de civiles que toman las armas. Más allá de sus promesas en nombre de la protección de la comunidad, los conflictos no tardaron mucho en empezar a surgir. A pocos días de haberse anunciado su creación, estos saquearon y vandalizaron varias casas que, según ellos, pertenecían a grupos del crimen organizado. Anteriormente, integrantes de El Machete pidieron a las fuerzas de seguridad catear esas casas, pero ante la negativa tomaron la decisión de hacerlo por mano propia. Clara muestra que donde no hay orden ni ley, la suerte de la paz queda en manos de quienes tengan las armas. Es muy desolador ver cómo a plena luz del día, las fuerzas de seguridad solo se quedaron mirando mientras que el grupo de autodefensa atacaba casas del municipio con plena impunidad. Así rápidamente, como un virus que se esparce a la velocidad de la luz, quienes habían nacido en nombre de la protección de la población comenzaron a tomar represalias por mano propia. Muestra clara de que nadie está a salvo en aquella región. Además, no solo los civiles quedan entre el crimen organizado y estos grupos, sino que otras bandas comienzan a tomar partido y pronunciarse ante la situación. Tan solo meses después, en septiembre de 2021, surgió un nuevo grupo de autodefensa llamado La Gente de la Selva. A través de redes sociales comenzó a circular un video donde decenas de sujetos con los rostros cubiertos, armas largas y vestimentas militares se encuentran parados en un monte. Un hombre, obviamente con el rostro tapado, es quien lleva la voz de quienes están allí reunidos. Su objetivo estaba más que claro. Nosotros somos gente de la selva, gente de los montes y de los matorrales, y este comunicado es para hacerles saber que el grupo autodenominado Autodefensa El Machete no está solo. Nosotros, los de la selva, estamos para apoyarlo. Al igual que los primeros, su intención era confrontar al reciente alcalde electo de Panteló, Raquel Trujillo Morales, quien según ellos se encargaba de financiar al crimen organizado liderado por un tal Daily Herrera. El grupo del narcotráfico al cual hacían referencia era, por supuesto, los Herrera, quienes, como te contamos al inicio del video, habían llevado a cabo la emboscada que dio lugar a la creación de El Machete. Según ambos grupos de autodefensa, los criminales estaban vinculados al Partido de la Revolución Democrática, fuerza política que tenía como principal figura al anteriormente nombrado Trujillo Morales. Según esta hipótesis, el político mantenía su poder en Panteló desde hace más de 20 años gracias a que los Herrera hacían su trabajo sucio. Por este motivo, la gente de la selva no dudó en mostrar su apoyo. Por eso nos hemos levantado también nosotros para apoyar al grupo Machete. Ánimo Machete, aquí estamos. Así que cualquier atentado en contra de aquel grupo Autodefensa El Machete, nosotros estamos para apoyar. Ánimo, no se rajen, aquí estamos con ustedes. ¡Fierro! A las pocas semanas de la creación de este grupo de autodefensa, increíblemente surgió uno nuevo llamado las Fuerzas Armadas de Simojovel. Al igual que las otras dos bandas, se dieron a conocer con un video que salió a la luz a través de las redes sociales. Con rostros cubiertos y con armas largas, se presentaron como una fuerza independiente y sin partido político. Allí, dirigiéndose al alcalde de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, exigían la expulsión del crimen organizado, mientras que amenazaban con tomar el control del municipio en caso de que no se cumplieran sus demandas relativas a la seguridad. De nuevo está presente la paradoja de actuar en nombre del bienestar de la comunidad, pero a través del uso de armas y la extorsión. A modo de listado, leyeron una a una sus demandas. No más desvíos de los recursos del pueblo, cero tolerancias a cantinas y ventas de drogas en las esquinas, y demás pedidos que puedes escuchar tú mismo en el siguiente video. Respeto a nuestros hermanos indígenas.
No permitiremos sicarios narcotraficantes armados que intimidan al pueblo. Que la inseguridad pública sea para el pueblo, no para los delincuentes. Según sus integrantes, este grupo de autodefensa fue creado para enfrentar a bandas criminales que han asesinado a decenas de personas y beneficiado a ciertos alcaldes del Partido Verde en esta región de los Altos de Chiapas. Meses antes de la conformación del grupo, se supo que durante las elecciones municipales, hombres armados se robaron las casillas que no favorecían al candidato Gilberto Martínez Andrade, esposo de la entonces presidenta municipal Viridiana Hernández Sánchez. Sí, al igual que en Panteló, la sucesión de cargos fue entre un matrimonio. La situación política pende de un hilo, por lo que cualquiera que tome armas se convierta en juez y verdugo. Fue así que al final del video que anunciaba el nacimiento de las Fuerzas Armadas de Simojovel, advirtieron que si las promesas de campaña se incumplían, tomarían acciones en contra de Martínez Andrade. Estos tres grupos fueron los primeros que surgieron en Chiapas, pero estuvieron lejos de ser los últimos. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más. Al principio eran anuncios de creación de los grupos que, aunque peligrosos, no parecían ser más que amenazas. Sin embargo, no lo fueron. Bastaron solo semanas para que el terror avance sobre el territorio. Uno de los hechos más recordados sucedió en 2021. Cerca de 200 hombres armados pertenecientes a El Machete irrumpieron en el municipio Panteló con la excusa de estar buscando a presuntos pistoleros. Excusándose en que las fuerzas de seguridad no hacían nada por capturar delincuentes, decidieron actuar bajo su propia ley. A su paso quemaron al menos 3 vehículos sin importarles quiénes estuvieran dentro. También incendiaron una docena de casas y hasta se dieron el lujo de vandalizar el ayuntamiento. Por último, para coronar su vil accionar, secuestraron a 21 civiles. Un hombre que se identificó como vocero de El Machete aseguró que hicieron esto porque ya les habían pedido a las autoridades que detengan a los delincuentes y no lo habían hecho. Durante la incursión del grupo de autodefensa, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se replegaron a las afueras del municipio y no intervinieron en los hechos. En el siguiente video podrás escuchar la declaración de El Machete luego de los destrozos. A muchos pensaron que nosotros entramos para aterrorizar a la gente, a maltratarlos, pero en realidad no es así. Estos hechos ocurridos es porque la gente se ha cansado de tanta humillación, de tantos asesinatos, de tanta violencia. Fue porque dejamos de soportar todas estas extorsiones por parte de los sicarios. Respecto a las 21 personas secuestradas, una vez realizado el hecho, los hombres fueron golpeados, amarrados y exhibidos en una plaza pública, acusados de pertenecer al grupo criminal de los Herrera. Lamentablemente, al día de hoy no se sabe del paradero de estas víctimas. Su familia aún reclama su presencia y que las autoridades jamás los buscaron. Por otro lado, se conoció que desertores de El Machete confesaron que los secuestrados ya no estaban con vida y denunciaron que los integrantes del grupo de autodefensa mentían, generando falsas ilusiones en los familiares. Además de tomar rehenes a la población civil, se creen con la potestad de obligar a políticos elegidos por voto a que renuncien a sus cargos. Así fue el caso de Pedro Cortés López, el presidente del Consejo Municipal, a quien a punta de pistola obligaron a firmar su renuncia. Pero el sinsentido es aún mayor. ¿Sabes por qué lo forzaron a renunciar? Porque Cortés López se había atrevido a destituir a funcionarios de la tesorería municipal que no habían rendido las cuentas públicas. Los integrantes de El Machete tenían vínculos con aquellos empleados y no estaban de acuerdo con sus despidos, por lo que lo obligaron a abandonar su cargo. De nuevo, un grupo de autodefensa que se presentaba como salvador del pueblo, pero se comportaba al igual que cualquier grupo criminal. No faltó mucho tiempo para que buscaran otros enemigos. En 2022 libraron una guerra contra el grupo de delincuentes de San Cristóbal de las Casas llamados los Motonetos. Con su clásico modus operandi, llamaron a que las autoridades investiguen y detengan a los delincuentes, o si no, lo harían ellos mismos. Los motonetos o motopandilleros
Son grupos criminales de San Juan Chamula ligados a actividades delictivas como narcomenudeo y homicidios, que han sembrado el terror entre los habitantes de la zona. También funcionan como grupo de choque de agrupaciones políticas y particulares para generar conflictos o presionar al gobierno para que libere a algún detenido. En junio de 2022 llevaron a cabo un hecho que quedó en la memoria de los pobladores del lugar. Protagonizaron balaceras y narcobloqueos en San Cristóbal de las Casas. El enfrentamiento armado inició al interior de Mercado Norte, un establecimiento comercial que es conocido como punto de venta de automóviles robados, sustancias ilícitas y armamento. La situación causó terror no solo entre las personas que se encontraban realizando compras al interior del comercio, sino también entre quienes estaban en las inmediaciones. Como siempre, las víctimas son las mismas, civiles que intentan vivir su vida en paz. Vecinos pudieron grabar con sus celulares el momento de los ataques. Ya hubo como unas 200 detonaciones, creo, ¿sí es? No mames, están echando cohetes los dos. ¿Por qué no nos cerramos la puerta? Se seguía en la entrada. Chingada madre. Así es como los habitantes de Chiapas no tienen un día sin que algún incidente ocurra, ya sea en manos de los grupos del crimen organizado o de quienes se autodenominan grupos de autodefensa. Más allá de los nombres que elijan, es imposible no establecer entre ambos demasiadas similitudes. El año 2023 no sería diferente para Chiapas, ya que surgió otro grupo de autodefensa llamado Ejército Civil del Pueblo Indígena, quienes, cansados de la impunidad, aseguraron hacerle frente a El Machete. De la misma forma que sus colegas, encapuchados y con armas de alto calibre, anunciaron a través de un video que tomaron el control de Panteló. En este caso, el mensaje estaba dirigido al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Fueron claros y directos. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo delincuente de El Machete, ya que son muchos los abusos y asesinatos que han hecho. Sí, escuchaste bien, nació un nuevo grupo de autodefensa para defender al pueblo de otro grupo de autodefensa. Luego de presentarse, los miembros de este ejército civil salieron a la calle y desfilaron con sus armas de fuego para infundir el terror. Estamos cansados de ser extorsionados. No queremos más agresiones en contra nuestra. No queremos ningún tipo de violencia. Además, 3 meses antes de este hecho, en abril de 2023, fue compartido un video similar en el que un gran número de individuos armados emitieron un mensaje desde San Cristóbal, en donde se dirigían a los grupos generadores de violencia. Este mensaje va dirigido para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres, son autónomos y no queremos ningún cártel, porque nosotros no somos ningún cártel. Bastante tenemos con los pinches motonetos. Con las mismas promesas, al igual que el resto de los grupos, aseguraban que se encargarían de cuidar y velar por la paz de la región. Después de conocer la existencia de todas estas bandas, si algo queda claro es que al narcotráfico difícilmente se lo combata con grupos de autodefensa que tienen el mismo modus operandi que el crimen organizado. Uso de armas, tapamiento de rostros, secuestros y extorsiones siguen estando presentes en el estado de Chiapas. Una vez más, quienes pierden son los inocentes que solo intentan vivir en paz en su tierra. Así llegamos al cierre de este video. Si quieres conocer más sobre enfrentamientos entre cárteles, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en un próximo video de Militarmente.